Bienvenidos al capítulo 11 de nuestra serie de videos acerca de motores a inducción. En la clase de hoy vamos a estudiar el frenado de estos motores. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad sin saludar a Luis Mesa, que nos ve desde Ecuador, y en su persona a todos aquellos que con sus comentarios nos motivan a continuar con esta tarea. Muchísimas gracias a todos de corazón. Y ahora sí, vamos al tema central de la clase de hoy. En primer lugar, vamos a justificar la necesidad de tener que frenar un motor. Todos sabemos que cuando lo desenergizamos, el motor continúa girando por inercia. Y hay aplicaciones donde esto no molesta. Sin embargo, hay otras aplicaciones donde es muy importante que el motor detenga su marcha inmediatamente después de desenergizarlo. Es decir, lo desenergizo, para, frena en ese preciso instante. Y esto puede ser aplicable a máquinas que realizan trabajos de precisión, donde una vez que se desenergiza el motor, en ese punto, en ese preciso instante, es importantísimo que detenga inmediatamente su marcha, debido a la precisión del trabajo. Otra aplicación puede ser por seguridad del operario. Si el operario introduce, supongamos, la mano en un lugar peligroso y es detectado por un sensor, este activa inmediatamente el automatismo que determina el frenado del motor para no ocasionar mayores daños al operario. También lo podemos ver aplicado en ascensores, donde el motor debe detenerse en un preciso lugar y en un preciso instante. Lo que vamos a ver a continuación son los diferentes métodos de frenado de los motores a inducción. Adelante. Dentro de los métodos de frenado de los motores a inducción tenemos el frenado por electrofreno, que a su vez se divide en freno electromagnético, freno electrohidráulico y freno incorporado al motor. Luego el frenado a contracorriente y el frenado por inyección de corriente continua, también llamado frenado dinámico. Vamos a analizar en primer lugar el freno electromagnético, que consiste en un electroimán que puede ser monofásico o trifásico, que se conecta de forma que cuando el motor esté girando, el electroimán está excitado y mantiene abiertas las zapatas de frenado, permitiendo que el eje del motor gire libremente. Cuando se desconecta el motor de la línea, el electroimán también se desexcita y las zapatas, por mediación de unos resortes, presionan sobre el plato que está fijo al eje del motor, parándose este instantáneamente. Aquí vemos la construcción mecánica del freno electromecánico. Este sería el electroimán que mantiene las zapatas separadas del disco de frenado. Cuando se desenergiza el motor, también se desenergiza el electroimán y unos resortes llevan las zapatas contra el disco de frenado y así es como se detiene el motor. En cuanto al frenado electrohidráulico, es muy similar al anterior, solo que en este caso quien se encarga de mantener abiertas las zapatas de frenado es un actuador o cilindro hidráulico. Al energizar el motor, también se energiza el motor del sistema de frenado, o sea, el motor de la bomba hidráulica que alimenta al actuador. Cuando se corta la energía del motor, también se desconecta la electrobomba, descendiendo el pistón y vástago del cilindro ayudado por un resorte antagonista, con lo cual las zapatas presionan el plato del freno y el rotor del motor principal queda frenado instantáneamente. Al bajar el pistón del cilindro, el aceite regresa al depósito, ya sea directamente o a través de una válvula de retorno. Esta es la construcción mecánica del freno hidráulico, que como ven es muy similar al freno electromagnético, solo que el actuador en este caso es un cilindro hidráulico alimentado por una bomba. Tenemos luego el freno incorporado en el motor. Obviamente el motor necesita de una construcción especial, por lo tanto se trata en sí mismo de un motor especial, donde el rotor es de tipo jaula de ardilla y tiene una forma ligeramente troncocónica.
está desplazado un poco con respecto al núcleo del estator por medio de un resorte. En el extremo del eje contrario al de acoplamiento se coloca un plato, también de forma ligeramente troncocónica, que al ser desplazado por el resorte del rotor presiona contra una banda de frenado que lleva interiormente la carcasa del rotor. Cuando el motor no está conectado a la línea de alimentación, siempre está frenado, debido al empuje del resorte que presiona el plato contra la banda de frenado. Por el contrario, al energizar el motor, los campos magnéticos del estator y el rotor obligan a este último a centrarse con el primero, dando lugar a un pequeño desplazamiento del rotor que girará libremente como consecuencia de la liberación del freno. Pasamos ahora al frenado contracorriente. Este consiste en darle una brusca inversión de giro al motor en el momento en que se desenergiza. Si observamos el circuito de potencia, es el mismo circuito que el de una simple inversión de giro con contactores. El contactor KM1 hace que el motor gire en un sentido y el contactor KM2 hace que gire en sentido contrario, dado que a la entrada de los contactores mantenemos el orden de fases y a la salida lo invertimos. Así que con KM1 gira en un sentido y con KM2 gira en sentido contrario. Las resistencias son para disminuir en parte la corriente para que el frenado no sea tan brusco. Este sistema se emplea en pequeños motores, o sea, motores de pequeña potencia, precisamente por la brusquedad que tiene el impacto, ¿no?, de producir esa frenada brusca, esa inversión de giro tan repentina que evidentemente resiente a las piezas mecánicas del motor. El circuito de control consta de un relé térmico de protección, un pulsador de pare, que es un pulsador doble, un pulsador de marcha con su correspondiente automantenimiento, la bobina de KM1 con una lámpara de señalización que nos indicará cuando dicho contactor esté energizado. Los contactos normal cerrados están cruzados, es decir, tenemos un contacto de KM2 en serie con la bobina de KM1 y un contacto de KM1 en serie con la bobina de KM2. Cuando KM1 está funcionando, este contacto se abre y impide el funcionamiento simultáneo de KM2, dado que si los dos contactores entraran en forma simultánea, se produciría un cortocircuito. Se puede apreciar en el circuito de potencia que de estar en funcionamiento simultáneo ambos contactores, la fase 1 quedaría puenteada con la 3 y la 3 con la 1, lo que generaría un cortocircuito. Por eso se pone este dispositivo de protección que se llama enclavamiento o bloqueo. Cuando nosotros apagamos el contactor KM1, al mismo tiempo estamos habilitando al contactor KM2 con su correspondiente automantenimiento a través de un normal cerrado de un temporizador KT1. De manera que al energizarse la bobina de KM2 también se energiza el temporizador KT1 y comienza a contar el tiempo para el cual fue programado. Este tiempo tiene que ser de unos pocos segundos, ya que la intención que tenemos es que el contactor KM2 permanezca muy poco tiempo activado, porque su única función es frenar el motor y no revertir el sentido de giro en forma permanente. Luego hay una lámpara de señalización que nos va a indicar cuando se dispara el relé térmico. Vamos a ver a continuación la simulación del circuito para su mejor comprensión. Encontré este programita para simular circuitos de automatismo y la verdad que me encantó. Se llama KDSimu y estoy recién aprendiendo a utilizarlo, pero la verdad que me dejó encantado porque tiene una tremenda practicidad, ya que podemos simular los circuitos y comprender mejor la lógica de funcionamiento. Hablando del frenado a contracorriente, vamos a darle marcha al motor. Vamos a poner primero el programa en modo simulación. Vamos a darle marcha al motor. Y ahí vemos que se automantiene a través de 1314 y se conecta a KM1, se prende el foco de señalización y el motor estaría girando en condiciones normales. Si queremos activar el frenado, presionamos S1
Y observen lo que sucede. Al presionar S1 se autoalimenta por 1314. También se alimenta la bobina KM2 y el temporizador KT1. Y una vez que transcurre el tiempo, vean cómo se desconecta KM2, liberando así el frenado del motor. Vamos de nuevo. Aquí activamos KM1. Vean en el circuito de potencia que se cerró ese contactor. Aquí desactivamos KM1 y al mismo tiempo activamos KM2, que va a funcionar solamente por unos segundos, conforme lo que hayamos programado en el temporizador. Una vez transcurrido el tiempo, vean que se va a desconectar KM2, interrumpiendo el proceso de frenado. A esa altura el motor ya tiene que estar más que detenido. Veamos qué sucede si se dispara el relé térmico. Supongamos que está funcionando el motor. Se dispara el térmico, vamos a hacer la simulación desde acá. Se apaga el motor y se enciende una luz de señalización que nos indica que justamente se ha producido el disparo del elemento protector de sobrecorriente, que es el relé térmico. Pasamos ahora al frenado dinámico, que consiste en inyectarle corriente continua al motor en el momento que se detiene a los efectos de frenado. En el circuito de potencia tenemos contactor, relé térmico, motor y un segundo contactor KM2 que alimenta un transformador T1, un puente rectificador de onda completa que, digamos, convierte la corriente alterna en continua. En realidad la convierte en pulsante, pero a los efectos de frenar el motor es más que suficiente. ¿Por qué hay un transformador aquí? Porque no podemos aplicarle al motor una corriente continua que tenga una tensión igual a la de línea. Recordemos que corriente continua el efecto de reactancia no existe y la única oposición que presentan las bobinas del motor al paso de la corriente continua es su resistencia, que es varias veces menor a la reactancia. Por eso hay que alimentar el rectificador con tensión reducida. De ahí la justificación de la presencia del transformador. Una vez que el motor se detiene, KM1 sale de servicio y entra en servicio KM2 e inyectando corriente continua al motor, logrando así su frenado inmediato. Vemos el circuito de control con su correspondiente relé térmico de protección, pulsador de pare, un segundo pulsador de pare que es doble, pulsador de marcha con su automantenimiento, los enclavamientos correspondientes para que el contactor KM1 y KM2 no funcionen en forma simultánea, bobina de KM1 con su lámpara de señalización, bobina de KM2, que al ser energizada energizamos también el temporizador, aquí el normal cerrado del temporizador que una vez transcurrido el tiempo programado se abre y desconecta a KM2, es decir, es prácticamente el mismo circuito de control que para el frenado por contracorriente. La única diferencia es que le hemos incorporado aquí un pulsador de pare por si queremos detener el motor sin pasar por el proceso de frenado. Al presionar este botón de pare no estaremos habilitando KM2, por lo tanto no estará frenando el motor. Y si lo queremos que pare con frenado, utilizaremos el pulsador S2, que al mismo tiempo que interrumpe la corriente en KM1, habilita el paso de la misma por KM2. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. De mi parte les digo hasta la próxima clase y como siempre, vamos nosotros. Hasta la vista.